María entró en el vestuario militar, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción nerviosa. Tras 3 años de riguroso entrenamiento en la academia, por fin la habían destinado a Fort Harrison, una de las bases militares más prestigiosas del país. El sonido del agua corriendo y las charlas animadas llenaban el aire mientras las demás mujeres soldados se preparaban para sus turnos de la tarde. El vestuario rebosaba energía. Mujeres con poca ropa se movían entre las filas de taquillas metálicas, compartiendo anécdotas del día, quejándose de los duros ejercicios de entrenamiento y haciendo planes para el fin de semana. María reconoció algunas caras de su clase en la academia, pero la mayoría de las soldados eran desconocidas. Se sentía como una extraña observando a una familia muy unida. «Hola, debes de ser la nueva», la llamó la teniente Sarah Chen, una mujer asiática menuda, de pelo corto y negro y ojos amables. Se acercó a María con una cálida sonrisa y le tendió la mano. «Soy Sara. He oído que hoy llega una nueva recluta». María le estrechó la mano agradecida. «María Rodríguez. Encantada de conocerte». «No te pongas tan nerviosa», rió Sara. «No mordemos». «Bueno, la mayoría no», señaló la habitación. «Este es probablemente el lugar más relajado de toda la base. Una vez aquí, el rango no importa mucho. Solo intentamos sobrevivir un día más en esta máquina verde». Mientras Sara hablaba, María notó la camaradería natural entre las mujeres. La sargento Williams, una mujer alta con canas, contaba con entusiasmo una anécdota sobre un percance durante los ejercicios matutinos que hizo reír a todas. La cabo Jackson le hacía una trenza a otra soldado mientras conversaban sobre sus películas favoritas. El ambiente era sorprendentemente normal, casi como el de una residencia universitaria. «¿Y de dónde vienes?», preguntó Sara mientras abría su casillero y comenzaba a cambiarse de ropa. «De Fort Benning para el entrenamiento básico, y luego de la academia en Virginia», respondió María, buscando a tientas la combinación de su candado. Todavía le temblaban las manos después del largo día de trámites y orientación. «Virginia, ¿eh? Apuesto a que estás contento de estar en un lugar con clima de verdad». Sara comentó: «Hace bastante frío allí en invierno. Aquí en Arizona, solo tenemos que preocuparnos de derretirnos en el suelo del desierto». María sonrió, sintiendo cómo se relajaba un poco. «Me costará acostumbrarme al calor. Soy de Minnesota, así que esto es como entrar en un horno». La conversación se vio interrumpida por el sonido de alguien que resbalaba y maldecía en voz alta. Todos se giraron para ver a la soldado Henderson sentada en el suelo mojado cerca de las duchas, con cara de vergüenza mientras se frotaba el coxis. «Henderson, ¿estás bien?», preguntó la sargento Williams, aunque claramente intentaba no reírse. «Sí, solo tengo la dignidad magullada», respondió Henderson, aceptando ayuda para levantarse. «Alguien debería poner un cartel de suelo mojado o algo así. O alguien debería fijarse por donde camina», bromeó la cabo Jackson. «Esta es la tercera vez este mes que te caes aquí». La sala estalló en carcajadas, e incluso Henderson se unió. María observó la escena con fascinación. A pesar de la jerarquía de la vida militar, había algo maravillosamente humano en ese momento. Estas mujeres se cuidaban entre sí. Se tomaban el pelo entre ellas y creaban un espacio donde podían ser ellas mismas. «El secreto», le susurró Sara a María, «es que todas sabemos lo duro que es este trabajo. Cuando estamos aquí, recordamos que somos más que simples soldados. Somos hermanas, amigas, a veces, la única familia que algunas tenemos». María asintió, comprendiendo perfectamente lo que Sara quería decir. El ejército podía ser un lugar solitario, especialmente para las mujeres, que aún eran minoría en muchas unidades. Encontrar espacios como este era crucial para mantener la cordura y forjar los lazos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de combate. Conforme avanzaba la noche, María se vio envuelta en conversaciones sobre todo tipo de temas,
desde recetas favoritas hasta dramas amorosos y aspiraciones profesionales. Se enteró de que la sargento Williams tenía 2 hijos y estaba estudiando para obtener un título universitario. La cabo Jackson estaba ahorrando para abrir un pequeño negocio cuando terminara su servicio. La soldado Henderson, a pesar de su torpeza, era una de las mejores tiradoras de la base. Las historias dibujaban un retrato de mujeres complejas y ambiciosas que habían elegido el servicio militar por diversas razones. Algunas provenían de familias militares y sentían una vocación por la causa. Algunos servían. Otros buscaban oportunidades educativas o escapar de circunstancias difíciles. Unos pocos, como María, simplemente querían ponerse a prueba y servir a su país. ¿Y tú?, preguntó la sargento Williams, dirigiéndose a María. ¿Qué te trajo a nuestro pequeño rincón del paraíso? María meditó su respuesta con detenimiento. Mi padre era militar de carrera, pero murió cuando yo era pequeña. Supongo que quería entender que lo impulsaba, que lo hacía amar algo lo suficiente como para dedicarle su vida. La sala quedó en silencio por un momento, el peso de sus palabras resonando en el grupo. Las familias militares entendían la pérdida de una manera que las familias civiles a menudo no podían. Los riesgos siempre estaban presentes, siempre reconocidos, incluso cuando no se expresaban. Creo que estaría orgulloso, dijo Sara en voz baja. Terminar la academia y ser destinado aquí no es fácil. Debe ser muy impresionante. María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y rápidamente apartó la mirada. Todavía no estaba lista para mostrarse vulnerable ante estas mujeres. A pesar de su evidente amabilidad, la conversación poco a poco recuperó un tono más ligero. Pero María notó la sutil manera en que las otras mujeres la incluían en sus conversaciones, pidiéndole su opinión. Hablaban de diversos temas y compartían consejos sobre la vida en la base. Para cuando terminó de cambiarse y estaba lista para ir al comedor a cenar, se sentía más optimista sobre su destino que en todo el día. Mientras se preparaban para salir juntas del vestuario, María se dio cuenta de que ese espacio sería crucial para su supervivencia en Fort Harrison. No solo el espacio físico, sino también las relaciones que se estaban forjando allí. Esas mujeres se convertirían en su red de apoyo, sus confidentes, posiblemente, sus salvavidas. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó Sara con una sonrisa. Por supuesto, respondió María. Y por primera vez desde que llegó a la base, lo decía en serio. La puerta del vestuario se cerró tras ellas. Pero la sensación de pertenencia que María había descubierto allí la acompañaría mientras afrontaba los desafíos que le esperaban. Habían pasado 3 semanas desde el primer día de María en Fort Harrison, y el vestuario se había convertido en su santuario. Cada noche, esperaba con ilusión las conversaciones amenas y las risas sinceras que llenaban el lugar. Las mujeres la habían acogido con los brazos abiertos, compartiendo chistes internos, ofreciéndole consejos sobre superiores difíciles e incluyéndola en sus vidas. Planes para el fin de semana. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Había una tensión palpable en el aire que María no lograba identificar. Al entrar en el vestuario, notó grupos de mujeres que hablaban en voz baja, con entusiasmo. Su conversación se interrumpió bruscamente al verla acercarse, para luego reanudarse con una forzada naturalidad. ¿Qué pasa?, preguntó María a Sara, quien guardaba su uniforme en la taquilla con inusual prisa. Sara miró a su alrededor con nerviosismo antes de apartar a María. Mañana hay inspección de mando, susurró. Una visita sorpresa de la mismísima coronel Patricia Hawthorne. Los ojos de María se abrieron de par en par. Incluso en la academia, habían oído historias sobre la coronel Hawthorne. Conocida como la Dama de Hierro, era famosa por sus estándares inflexibles y su habilidad para detectar las infracciones más mínimas desde el otro extremo del campo de desfile. Los oficiales temblaban al oír su nombre, y los soldados rezaban para no cruzarse jamás en su camino. ¿Viene? La voz de María se quebró ligeramente. No solo viene, intervino el sargento Williams,
que había escuchado su conversación. Está realizando una inspección completa de la unidad. Uniformes, alojamiento, equipo, todo, y se rumorea que busca motivos para recomendar medidas disciplinarias. El ambiente en el vestuario cambió drásticamente. La habitual ligereza fue reemplazada por ansiedad y frenéticas conversaciones sobre los preparativos. Las mujeres comparaban notas sobre el reglamento de uniformes, compartían consejos para lograr pliegues perfectos y se recordaban mutuamente normas de aseo personal poco conocidas que rara vez se aplicaban. La cabo Jackson se dejó caer pesadamente en el banco, con la cabeza entre las manos. «Estoy perdida», murmuró. «Mi chaqueta del uniforme de gala tiene una pequeña mancha que no sale. Lo he intentado todo». «¿Qué tipo de mancha?», preguntó la soldado Chen, apareciendo de repente con un pequeño frasco en la mano. «Café de la ceremonia del mes pasado. Esto debería funcionar», dijo Chen con seguridad, entregándole el frasco. «Mi abuela juraba que esto era infalible. Sirve para todo». Mientras Jackson examinaba el frasco, María, con esperanza, notó cómo las mujeres se apoyaban mutuamente. A pesar de sus miedos individuales, compartían recursos, se ofrecían ayuda y se brindaban apoyo emocional. Le recordó por qué se había sentido atraída por el servicio militar desde un principio, la sensación de pertenecer a algo más grande que ella misma. «María, estarás bien», la tranquilizó Sara, al notar su expresión de preocupación. «Tus uniformes son nuevos, así que todo debería estar en perfectas condiciones. Solo asegúrate de que tus botas brillen como un espejo y tu cabello esté reglamentario». Pero a María no le preocupaban sus propios uniformes. Pensaba en las historias de su padre sobre las inspecciones militares, en cómo describía la mezcla de orgullo y terror que suponía someterse, junto con su unidad, a un escrutinio minucioso. Esta sería su primera prueba real como soldado, y deseaba con todas sus fuerzas estar a la altura. La conversación giró en torno a la propia coronel Hawthorne. La sargento Williams había servido brevemente bajo su mando en otra base y compartió lo que sabía sobre el estilo de inspección de la coronel. «Se fija en todo», explicó Williams, «en la postura, en la rapidez con que respondes a las órdenes, en si tu taquilla está bien organizada. Pero, sobre todo, se fija en la cohesión de la unidad. Quiere ver si trabajamos en equipo o si solo somos un grupo de individuos con el mismo uniforme». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó la soldado Morrison, una joven que había llegado apenas 2 semanas después de María. «Significa que observará cómo interactuamos, cómo nos apoyamos bajo presión. No solo inspecciona nuestra apariencia, sino que evalúa nuestro carácter». Esta revelación tranquilizó un poco a María. Si la coronel Hawthorne buscaba trabajo en equipo y apoyo mutuo, lo que ella había observado a diario en ese vestuario era justo lo que la coronel esperaba encontrar. Estas mujeres se preocupaban sinceramente por el éxito y el bienestar de las demás. Conforme avanzaba la noche, el pánico inicial se transformó en una preparación meticulosa. Las mujeres se emparejaron para inspeccionar los uniformes de las demás, señalando hilos sueltos o zonas sin planchar. Alguien sacó una plancha y una tabla de planchar, y pronto se formó una cadena humana de soldados perfeccionando sus pliegues y eliminando hasta la última arruga. María se encontró trabajando con la cabo Thompson, una mujer callada que casi nunca hablaba, pero conocida por tener el equipo mejor mantenido de toda la base. Thompson examinó el uniforme de gala de María con la intensidad de una detective, revisando cada botón, costura e insignia. «Cuidas bien tu equipo», observó Thompson con aprobación. «Eso es importante. Demuestra respeto por el uniforme y lo que representa». Mientras Thompson trabajaba, María observaba el caos controlado a su alrededor. A pesar del estrés, había algo hermoso en la forma en que estas mujeres se preparaban juntas. Se enfrentaban a un desafío como unidad. El éxito de cada una estaba ligado al rendimiento general del grupo. «Thompson», dijo María en voz baja, «¿puedo preguntarte algo?». La mujer mayor asintió sin apartar la vista de la manga de María.
¿Estabas nerviosa durante tu primera inspección importante? Thompson hizo una pausa y miró a María a los ojos. Aterrada, admitió. Pensé que iba a hacer el ridículo y a avergonzar a todas. Pero ¿sabes qué aprendí? ¿Qué? La inspección no se trata de la perfección. Se trata de demostrar que te importa lo suficiente como para intentar alcanzarla. La coronel Hawthorne lleva 20 años en esto. Sabe distinguir entre alguien descuidado por falta de interés y alguien que comete un pequeño error a pesar de sus mejores esfuerzos. Esta perspectiva tranquilizó considerablemente a María. Pensó en todo el trabajo que había dedicado al mantenimiento de sus uniformes y equipo, en el orgullo que sentía al representar a su unidad y a su país. Quizás esa dedicación se notaría, aunque no todo fuera perfecto. Cuando las mujeres estuvieron listas para ir a cenar, el vestuario parecía una sala de guerra donde se habían elaborado planes de batalla y se habían forjado alianzas. Se habían transformado de un grupo de individuos ansiosos en un equipo unido, preparado para afrontar juntos el desafío del día siguiente. Recuerden, anunció Sara. Mañana nos apoyamos mutuamente. Si alguien necesita ayuda, la ayudamos. Si alguien comete un error, la cubrimos. Triunfamos o fracasamos como unidad. Los murmullos de asentimiento que siguieron a sus palabras llenaron a María de confianza. El día siguiente pondría a prueba no solo su preparación individual, sino también la fortaleza de los lazos que habían creado en esa misma sala. Basándose en lo que había presenciado esa noche, María creía que estaban preparadas para cualquier cosa que el coronel Hawthorne pudiera exigirles. La mañana de la inspección llegó con una intensidad que parecía impregnar el aire de la base. María se despertó antes de que sonara la alarma, con el estómago revuelto por los nervios. A su alrededor, el cuartel bullía de actividad mientras los soldados se preparaban con una precisión militar rayana en la obsesión. A las 6, la unidad femenina se había reunido en el vestuario para los preparativos finales. El espacio, que solía resonar con conversaciones informales, ahora vibraba con una determinación concentrada. Cada puerta de casillero estaba perfectamente alineada, cada superficie impecable, cada prenda del uniforme colocada con precisión geométrica. María se paró frente a su casillero abierto, haciendo una última revisión de su uniforme de gala. La chaqueta azul oscuro colgaba con una perfección impecable, cada botón de latón pulido hasta brillar como un espejo. Sus cintas estaban alineadas con exactitud matemática y su etiqueta con el nombre estaba colocada exactamente donde lo especificaba el reglamento. Muy bien, Rodríguez, dijo el sargento Williams, apareciendo a su lado con un gesto de aprobación. La propia Williams lucía impresionante con su uniforme de gala. Sus años de experiencia se reflejaban en cada detalle perfectamente colocado. La puerta del vestuario se abrió de golpe y la teniente Chen entró con evidente urgencia. Señoras, escuchen, anunció, su voz interrumpiendo la charla nerviosa. El convoy de Colonel Hawthorne acaba de pasar la puerta principal. Llegará en 15 minutos. Un suspiro colectivo recorrió la sala. 15 minutos parecían una eternidad y a la vez un instante. Última revisión por parejas, ordenó Williams. Formen parejas y revísense una vez más. Busquen cualquier cosa que se nos haya escapado. María se encontró trabajando con Sara, y se examinaron mutuamente con la intensidad de investigadores forenses. El uniforme de Sara era impecable. Su cabello estaba recogido en un moño reglamentario que parecía obra de un profesional. Cuando dirigió su atención a María, su examen fue igualmente minucioso. Perfecta, sentenció Sara tras revisar cada detalle. Parece salida de un anuncio de reclutamiento. A su alrededor, otras parejas realizaban inspecciones similares. La camaradería que se había forjado a lo largo de semanas de experiencias compartidas se había concentrado ahora en una atención al detalle precisa como un láser. Estas mujeres se habían convertido en algo más que colegas. Eran una unidad en el sentido más estricto de la palabra. El sonido de pasos pesados en el pasillo exterior hizo que todos se quedaran paralizados.
La teniente Chen se acercó a la ventana y miró a través de las persianas. «Está aquí», susurró Chen, aunque su voz pareció resonar en el repentino silencio. A través de la pequeña ventana, María vislumbró por primera vez a la coronel Patricia Hawthorne. Incluso desde la distancia, la mujer acaparaba la atención. Se movía con paso firme, su uniforme impecable, su porte denotaba a alguien acostumbrada a la autoridad absoluta. Dos asistentes la flanqueaban, esforzándose por seguirle el ritmo mientras tomaban notas en tabletas. «A sus puestos, señoras», exclamó Williams en voz baja. Las mujeres se pusieron firmes frente a sus respectivos casilleros. María tomó su lugar, con la espalda recta, la barbilla paralela al suelo y la mirada fija al frente. El corazón le latía con fuerza, pero su respiración se mantenía controlada y constante. Los pasos en el pasillo se hicieron más fuertes, acompañados del sonido de las puertas que se abrían y cerraban mientras el equipo de inspección recorría el edificio. María podía oír voces apagadas y alguna que otra orden tajante, pero no lograba distinguir palabras concretas. La espera era casi insoportable. María pensó en su padre, preguntándose si él habría sentido esa misma mezcla de orgullo y terror durante sus propias inspecciones. Pensó en todo el entrenamiento que la había llevado hasta ese momento, en todos los sacrificios y desafíos que la habían convertido en la soldado que era. Finalmente, la puerta del vestuario se abrió. La coronel Hawthorne entró primero, y su presencia llenó de inmediato el espacio con una autoridad casi palpable. Era más baja de lo que María esperaba, pero su porte la hacía parecer imponente. Llevaba el pelo gris recogido en un moño rígido, y sus ojos recorrían la sala con la precisión de un escáner, captando cada detalle. «Tranquilas», ordenó la coronel con voz clara y firme. Las mujeres se relajaron un poco, pero mantuvieron la postura. María mantenía la vista fija al frente, pero su visión periférica le permitía seguir los movimientos de la coronel por la sala. La coronel Hawthorne comenzó en el extremo más alejado del vestuario, examinando con meticulosa atención el uniforme, la postura y la organización de las taquillas de cada mujer. Se movía despacio, metódicamente, haciendo preguntas ocasionales sobre el mantenimiento del equipo o el cumplimiento de las normas. Sus ayudantes la seguían, tomando notas, y de vez en cuando, fotografías. A medida que la coronel se acercaba a María, la tensión en la sala parecía aumentar. María podía oír los latidos de su propio corazón y estaba segura de que las demás también. Se concentró en su respiración, en mantener una postura perfecta, en representar a su unidad con honor. Cuando la coronel Hawthorne finalmente llegó hasta ella, María sintió todo el peso de su mirada. La coronel examinó su uniforme de pies a cabeza, comprobando la alineación de sus condecoraciones, el brillo de sus botones, la precisión de los pliegues de sus pantalones. «Soldado», dijo la coronel, con voz neutral pero autoritaria. «Sí, señora», respondió María con firmeza. «¿Cuánto tiempo lleva en Fort Harrison?» 3 semanas y 4 días, señora. Y antes de eso, en la Academia de Virginia, señora. Me gradué segunda de mi promoción. La coronel Hawthorne tomó nota en su tableta antes de examinar la taquilla de María. Todo estaba ordenado exactamente según el reglamento. Zapatos alineados, pertenencias organizadas, uniformes de repuesto en perfecto estado. La coronel dedicó varios minutos a revisar el contenido, moviendo ocasionalmente algunos objetos para examinarlos más de cerca. «El mantenimiento de su equipo es ejemplar», observó la coronel. «¿Quién le inculcó estos estándares?» «Mi padre, señora». Sargento de primera clase Miguel Rodríguez. Sirvió 22 años antes de su muerte. Por primera vez, la expresión de la coronel Hawthorne se suavizó casi imperceptiblemente. «Conocí al sargento Rodríguez. Era un buen soldado y un buen hombre». «Gracias, señora». La coronel continuó su inspección, llegando finalmente al fondo de la sala. Luego se posicionó en el centro,
recorriendo con la mirada a todas las mujeres reunidas. Damas, comenzó, con voz clara y resonante en toda la sala. He realizado inspecciones en más de 50 instalaciones durante mi carrera. He visto unidades que parecían perfectas en teoría, pero que se desmoronaron bajo presión. He visto unidades que parecían desorganizadas, pero que demostraron una cohesión extraordinaria cuando más importaba. María se preguntó a dónde quería llegar con esto, pero mantuvo la atención. Lo que busco durante estas inspecciones no es la perfección, aunque su desempeño hoy ha sido impresionante. Lo que busco es evidencia de que comprenden lo que significa ser soldados, ser parte de algo más grande que ustedes mismas. La coronel hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Según lo que he observado hoy aquí, tanto en su preparación individual como en la forma en que se apoyan mutuamente, puedo afirmar con seguridad que esta unidad ejemplifica lo mejor del servicio militar. María sintió una oleada de orgullo que luchó por contener mientras mantenía su porte militar. Podía percibir la misma emoción en las demás mujeres. Los elogios de la coronel Hawthorne flotaban en el aire como una bendición, pero María presentía que la inspección estaba lejos de terminar. La expresión de la coronel permaneció profesionalmente neutral mientras señalaba la puerta. Me gustaría observar a su unidad durante un ejercicio práctico, anunció. Por favor, diríjanse al centro de entrenamiento para una simulación de respuesta táctica. Las mujeres salieron del vestuario en formación perfecta, con la confianza reforzada por la evaluación positiva de la coronel, pero aún nerviosas por la anticipación. María se preguntó a qué tipo de simulación se enfrentarían. Había participado en docenas durante su entrenamiento, pero nunca bajo tal escrutinio. El centro de entrenamiento era una gran estructura tipo almacén, llena de paredes modulares que podían reconfigurarse para simular diversos escenarios. Hoy, estaba acondicionado para asemejarse a un entorno urbano, con pasillos estrechos, varios niveles y visibilidad reducida. El aire estaba impregnado de olor a polvo y metal, mezclado con el persistente aroma a pintura de una construcción reciente. La teniente Chen les informó rápidamente sobre el escenario. Su misión era asegurar un edificio donde se sospechaba que fuerzas hostiles mantenían retenidos a civiles. La simulación pondría a prueba su coordinación táctica, su capacidad de toma de decisiones bajo presión y su habilidad para proteger vidas inocentes mientras neutralizaban las amenazas. María sintió como su entrenamiento se activaba al asimilar los detalles. Su mente comenzó automáticamente a calcular ángulos, posiciones de cobertura y estrategias de comunicación a su alrededor. Las demás mujeres hacían lo mismo, con expresiones concentradas y decididas. La coronel Hawthorne se posicionó en una plataforma de observación con vistas al área de entrenamiento, acompañada por varios oficiales que habían llegado durante la inspección de uniformes. María alcanzó a ver el equipo de grabación y supo que cada aspecto de su desempeño sería documentado y analizado. Líderes de equipo, tomen sus posiciones, ordenó Chen. Sara se ofreció como líder del equipo Alfa, mientras que el sargento Williams asumió el mando del equipo Bravo. María se encontró asignada al equipo de Sara junto con el cabo Jackson y el soldado Morrison. La familiaridad surgida de sus conversaciones nocturnas en el vestuario se había transformado en una comprensión casi telepática de las capacidades y tendencias de cada uno. La simulación comenzó con un silbido agudo. El equipo de Sara entró con una eficiencia propia de la práctica. Cada miembro cubría los sectores asignados, manteniendo la comunicación mediante señales manuales y actualizaciones susurradas. María tomó la delantera, con el arma lista, buscando amenazas y civiles. El primer desafío llegó rápidamente al doblar una esquina. Un tiroteo simulado estalló desde múltiples posiciones. María identificó de inmediato cobertura y comunicó la ubicación de los objetivos a sus compañeros. Jackson se movió para flanquear las posiciones hostiles mientras Morrison proporcionaba fuego de cobertura. Sara coordinaba sus movimientos con calma y precisión, manteniendo la voz firme a pesar del caos.
Lo que más impresionó a María fue la naturalidad con la que trabajaban juntos. La confianza forjada durante sus interacciones informales en el vestuario se manifestaba ahora como una absoluta confianza en las habilidades de cada uno. Cuando Jackson indicó que necesitaba fuego de cobertura para avanzar, María no dudó en exponerse para proporcionárselo. Cuando Morrison señaló la posible ubicación de un civil, Sarah ajustó inmediatamente su estrategia para minimizar el riesgo. La simulación se intensificó a medida que se adentraban en el edificio. Objetivos controlados por computadora aparecían inesperadamente, lo que requería decisiones en fracciones de segundo sobre si representaban amenazas o civiles. Los estrechos pasillos limitaban sus opciones de movimiento, obligándolos a depender en gran medida de la comunicación y la coordinación. Durante una secuencia particularmente difícil, María se separó de su equipo cuando una explosión simulada bloqueó su ruta principal. En lugar de entrar en pánico, recurrió a su entrenamiento y a la confianza infundida por sus compañeros. Estableció contacto por radio con Sarah y comenzó a buscar una ruta alternativa para reunirse con ellos. Mientras avanzaba por el pasillo desconocido, María se topó con lo que parecía ser un civil. Un maniquí vestido de civil y colocado como si buscara refugio. Pero algo en su posición le pareció extraño. Sus instintos, perfeccionados durante incontables horas de entrenamiento, le advertían del peligro. Se acercó con cautela, utilizando la cobertura y manteniéndose alerta ante posibles emboscadas. Su cautela se justificó cuando descubrió el cable que conectaba la posición del maniquí con un dispositivo oculto. Era una trampa diseñada para comprobar si los soldados se apresurarían a ayudar a los civiles sin evaluar correctamente la situación. María transmitió inmediatamente la información por radio a su equipo, evitando así que cayeran en la misma trampa. Su descubrimiento también les permitió identificar un patrón en la simulación. Las fuerzas hostiles utilizaban señuelos civiles para atraerlos a posiciones vulnerables. Esta información resultó crucial para superar los desafíos restantes. Cuando el equipo de la sargento Williams se topó con una situación similar en la planta superior del edificio, estaban preparados y pudieron neutralizar la amenaza sin ponerse en peligro ni a sí mismos ni a los civiles que se ocultaban cerca. La simulación concluyó con un escenario complejo que requería que ambos equipos coordinaran sus movimientos mientras aseguraban múltiples objetivos simultáneamente. María observaba con admiración cómo las mujeres a su alrededor demostraban todo aquello que había llegado a amar del servicio militar. La forma en que las fortalezas individuales se combinaban para crear algo mayor que la suma de sus partes. Cuando sonó el silbato final, que indicaba el fin del ejercicio, María se sintió agotada pero eufórica. Habían superado todos los desafíos y habían salido victoriosas. Más importante aún, lo habían logrado juntas, apoyándose mutuamente en los momentos de duda y celebrando los logros de cada una. La coronel Hawthorne bajó de la plataforma de observación, con una expresión indescifrable mientras se acercaba a los equipos reunidos. Las mujeres permanecían firmes, con el sudor aún goteando de sus rostros y sus uniformes mostrando ahora las marcas del esfuerzo físico. «Excelente», dijo la coronel simplemente, pero esa sola palabra conllevaba una total aprobación. Han demostrado exactamente la competencia táctica y la cohesión de unidad que hacen que nuestras fuerzas armadas sean efectivas. Caminó entre ellas, haciendo comentarios individuales y preguntas específicas sobre su toma de decisiones. En momentos clave, cuando llegó a María, se detuvo pensativa. Soldado Rodríguez, su identificación del señuelo civil demostró una excelente percepción táctica. Esa información potencialmente salvó vidas y contribuyó significativamente al éxito de su unidad. Gracias, señora. Fue un esfuerzo de equipo. En efecto, asintió la coronel. Y esa comprensión de que el éxito individual no tiene sentido sin el éxito del equipo es lo que distingue a los buenos soldados de los grandes. Mientras la coronel Hawthorne se preparaba para partir, reunió a toda la unidad a su alrededor para unas palabras finales. María pudo ver un respeto genuino en los ojos de la coronel al mirarlas a cada una. Señoras,
Vine hoy esperando encontrar soldados competentes. En cambio, encontré algo mucho más valioso, una unidad que comprende verdaderamente el significado del servicio. Deben estar orgullosas de lo que han logrado, no solo hoy, sino también de haber construido la base de confianza y apoyo mutuo que hizo posible el éxito de hoy. Las palabras de la coronel resonaron profundamente en María. Pensó en el camino que la había traído hasta ese momento. Desde su primer día de nerviosismo en el vestuario hasta esta demostración culminante de las capacidades de su unidad, los lazos forjados durante las conversaciones informales y las experiencias compartidas se habían puesto a prueba en las circunstancias más exigentes, mientras veían desaparecer el convoy de la coronel Hawthorne por la carretera principal de la base. María sintió una profunda sensación de pertenencia. Había encontrado su lugar no solo en el ejército, sino entre estas mujeres extraordinarias que la habían acogido, apoyado y ahora compartían este momento de triunfo. Habían transcurrido 2 meses desde la inspección del coronel Hawthorne, y la vida en Fort Harrison se había asentado en una rutina tranquila. La exitosa evaluación había reforzado la confianza y la reputación de la unidad en toda la base. María había pasado de ser la novata nerviosa a una miembro respetada del equipo. Sus habilidades tácticas y su temperamento sereno le habían granjeado el reconocimiento tanto de superiores como de compañeras. El vestuario seguía siendo el corazón de su hermandad. Si cabe, el triunfo compartido había fortalecido aún más los lazos entre las mujeres. Sus conversaciones nocturnas habían evolucionado de charlas triviales a auténticas sesiones de planificación para su futuro, tanto militar como civil. Celebraban juntas los ascensos, se apoyaban mutuamente en las crisis familiares y mantenían esa confianza mutua que solo se forja a través de desafíos compartidos. Sin embargo, esa noche, el ambiente en el vestuario era distinto. Había una tensión latente que María no lograba identificar de inmediato. Al entrar, vio a varias mujeres reunidas en voz baja cerca de la pared del fondo, conversando en voz baja. Su lenguaje corporal sugería secretismo, y sus voces eran demasiado bajas para oírlas. Sara se acercó a María con una expresión que mezclaba entusiasmo y preocupación. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las observaba. «¿Qué pasa?», preguntó María, siguiendo a Sara a un rincón relativamente apartado de la habitación. «Hoy llegó la orden», susurró Sara. «Nos despliegan dentro de 3 semanas». María sintió un vuelco en el estómago. El despliegue siempre era una posibilidad en la vida militar. Pero la realidad de repente lo cambió todo. ¿Dónde? Todavía no se puede decir, pero es en el extranjero. Zona de combate. Rotación de 6 meses, quizá más, dependiendo de las condiciones. La noticia la golpeó como un puñetazo. Sabía que este día llegaría, pero la rapidez y la intensidad de la noticia la abrumaron. Justo cuando había encontrado su lugar entre esas mujeres. Justo cuando empezaba a sentirse como en casa, todo estaba a punto de cambiar. ¿Quién más lo sabe?, preguntó María. Casi toda la unidad ya. Aquí las noticias corren como la pólvora. La expresión de Sara se suavizó. Sé que es mucha información para asimilar. Es diferente cuando se vuelve real en lugar de solo teórico. Conforme avanzaba la noche, la noticia se extendió por todo el vestuario. Las reacciones fueron muy diversas. Algunas mujeres estaban entusiasmadas con la oportunidad de servir de forma significativa, de poner en práctica su formación. Otras estaban preocupadas por dejar atrás a sus familias o por los peligros que enfrentarían. Unas pocas parecían retraerse, asimilando la información en privado. La sargento Williams captó la atención de todas, subiéndose a uno de los bancos para dirigirse al grupo reunido. Señoras, sé que la noticia de hoy les genera diferentes sentimientos. Es normal y comprensible. Lo importante es que afrontemos este desafío como hemos afrontado todos los demás juntas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de continuar. Durante las próximas 3 semanas,
Nos prepararemos para este despliegue del mismo modo que nos preparamos para la inspección del coronel Hawthorne. Nos apoyaremos mutuamente, nos cuidaremos entre nosotras y nos aseguraremos de que todas estemos preparadas para lo que viene. La sala se llenó de murmullos de asentimiento, pero María podía ver la ansiedad subyacente en muchos rostros. El despliegue no se trataba solo de preparación profesional. Significaba dejar atrás todo lo familiar y cómodo. Para algunos, significaba separarse de sus cónyuges e hijos. Para otros, como María, significaba adentrarse en territorio completamente desconocido. La cabo Jackson levantó la mano con timidez. Sargento, ¿y las familias? ¿Cuánto podemos decirles? Se aplican las normas de seguridad operativas estándar, respondió Williams. Pueden decirles que serán desplegados en el extranjero, pero no ubicaciones ni fechas específicas más allá de lo que ya se ha anunciado. La semana que viene tendremos reuniones informativas para las familias donde podrán obtener más información sobre los servicios de apoyo y los procedimientos de comunicación. La soldado Morrison, que siempre había sido una de las más ansiosas del grupo, habló con voz temblorosa. ¿Y si no estamos preparadas? ¿Y si la liamos cuando de verdad importe? La pregunta quedó suspendida en el aire un instante antes de que Sara diera un paso al frente. Morrison, recuerda el simulacro. ¿Recuerdas cómo trabajamos juntas? ¿Cómo confiábamos las unas en las otras? Eso no fue suerte. Fue entrenamiento y trabajo en equipo. Tendremos esa misma base cuando nos desplieguemos. Además, añadió la cabo Thompson con su característico humor seco. Si sobrevivimos a la inspección de la Dama de Hierro, podemos sobrevivir a cualquier cosa. El comentario provocó algunas risas y ayudó a aliviar la tensión en la sala, pero María percibió que las preocupaciones subyacentes persistían. El despliegue representaba un cambio fundamental, del entrenamiento y la preparación al servicio real en condiciones peligrosas. Mientras las mujeres comenzaban a dispersarse para cenar, María se encontró rezagada en el vestuario. El espacio que había sido su santuario de repente se sentía diferente, impregnado de la certeza de que su tiempo allí era limitado. En 3 semanas, esos casilleros serían asignados a otros soldados, y este grupo de mujeres se dispersaría por todo el mundo. Sara notó su vacilación y regresó para sentarse a su lado en el banco. Penny, ¿qué piensas?, preguntó. No dejo de pensar en mi padre, dijo María lentamente. Lo desplegaron varias veces, pero nunca habló realmente de cómo fue. Quiero decir, contaba historias sobre los lugares que había visitado y la gente que había conocido, pero nunca sobre el miedo, la incertidumbre o la sensación de dejarlo todo atrás. Quizás porque sabía que una vez allí, una vez que estás haciendo el trabajo, esas cosas pasan a segundo plano, sugirió Sara. El entrenamiento toma el control, la misión se vuelve clara y uno simplemente se concentra en hacer lo que hay que hacer. O quizás no quería que me preocupara por él, respondió María. Quizás se guardó las partes difíciles para protegerme. Se quedaron en un cómodo silencio durante unos minutos, cada una absorta en sus propios pensamientos sobre los desafíos que les esperaban. Finalmente, Sara se levantó y le tendió la mano a María. Vamos, dijo con una sonrisa decidida. Vamos a cenar y empecemos a planear cómo vamos a hacer de este despliegue el más exitoso de mi historia literaria. Mientras caminaban juntas hacia el cuartel, María sintió un renovado sentido de propósito. La incertidumbre y el miedo aún estaban presentes, pero se veían contrarrestados por la emoción y la determinación. Estaba a punto de servir a su país de la manera más significativa posible, junto a mujeres en las que confiaba plenamente. Las siguientes 3 semanas serían de intensa preparación, pero María sabía que las afrontarían del mismo modo que habían afrontado cada desafío hasta entonces. Como unidad, como hermanas, como soldados comprometidas con la excelencia y el apoyo mutuo. Las conversaciones del vestuario pronto se convertirían en comunicaciones de campo, y sus lazos se pondrían a prueba de maneras inimaginables.
Pero al mirar a su alrededor a las mujeres que se habían convertido en su familia militar, María se sintió segura de que estaban preparadas para lo que les deparara el futuro. Habían construido algo especial juntas en Fort Harrison, y llevarían esa fortaleza consigo a donde quiera que las llevara su servicio. La última semana antes del despliegue llegó de repente. El vestuario, antes lleno de risas y conversaciones distendidas, ahora vibraba con la energía concentrada de mujeres preparándose para la guerra. Las revisiones del equipo se habían convertido en rituales obsesivos, y cada momento libre lo dedicaban a repasar procedimientos tácticos o a escribir cartas. María estaba frente a su casillero, tal vez por última vez en Fort Harrison, empacando cuidadosamente sus pertenencias en una bolsa de despliegue. 3 meses de pertenencias acumuladas debían clasificarse: artículos esenciales que viajarían con ella, efectos personales que se guardarían en la base y objetos sentimentales que enviaría a su madre en Minnesota. El ambiente era agridulce. Las mujeres realizaban sus preparativos con eficiencia militar, pero había pausas frecuentes para conversaciones en voz baja, recuerdos compartidos y promesas de mantenerse en contacto. Los lazos forjados en ese lugar se habían vuelto demasiado valiosos como para darlos por sentados al enfrentar un futuro incierto. «Rod, ¿estás lista para esto?», preguntó la sargento Williams, apareciendo junto al casillero de María con su característica mezcla de autoridad y preocupación maternal. «Tan lista como cualquiera puede estarlo para su primer despliegue, supongo», respondió María con sinceridad. «Todavía se siente surrealista». Williams asintió con complicidad. Esa sensación nunca desaparece por completo, ni siquiera después de varios despliegues. Lo desconocido siempre intimida. Pero tienes buen instinto y mejor entrenamiento. Confía en ambos. Mientras Williams se dirigía a consultar con otros soldados, María continuó con su empacando. Sostuvo una fotografía de su padre con su uniforme de gala, tomada poco antes de su último despliegue. Durante mucho tiempo, esa imagen había representado todo lo que aspiraba a ser. Ahora, mientras se preparaba para su propio despliegue, sentía una profunda conexión con su recuerdo y una comprensión más profunda de los sacrificios que hacían las familias militares. La puerta del vestuario se abrió con una fuerza inusual y la teniente Chen entró con evidente urgencia. La sala quedó en silencio cuando todos reconocieron la expresión en su rostro. Algo importante había sucedido. «Señoras, reúnanse», exclamó Yen, con una voz que transmitía una autoridad que inmediatamente captó la atención. «Acabo de recibir nuevas órdenes sobre nuestro despliegue». Las mujeres formaron un círculo alrededor de su comandante, con rostros que reflejaban una mezcla de anticipación y preocupación. María sintió que su corazón se aceleraba mientras se preparaba para las noticias que podrían cambiarlo todo. «Debido a la evolución de las condiciones en nuestra área de operaciones, nuestro cronograma de despliegue se ha acelerado», anunció Chen. «Partimos mañana a las 8 horas en lugar de la próxima semana». La noticia resonó en la sala como un trueno. Mañana, menos de 24 horas para finalizar los preparativos. Todo listo. Despedidas y preparación mental para el despliegue. María vio reflejada su propia conmoción en los rostros a su alrededor. «Sé que es repentino», continuó Yen, «pero a veces la vida militar exige una rápida adaptación. La buena noticia es que nuestra preparación ha sido exhaustiva y el mando confía en nuestra preparación. La mala noticia es que ahora tenemos poco tiempo para los preparativos finales y los arreglos personales». La soldado Morrison levantó la mano tímidamente. «Señora, ¿qué pasa con las notificaciones a las familias? Algunas personas planeaban recibir visitas familiares este fin de semana para despedirse». «Las notificaciones a las familias se están gestionando por los canales oficiales en este momento», respondió Chen. «Cualquier persona con preocupaciones familiares inmediatas debe verme después de esta reunión informativa. Resolveremos los arreglos individuales en la medida de lo posible dentro de las limitaciones operativas». Las preguntas llegaron rápidamente después. Detalles sobre el transporte,
los manifiestos de equipo, los protocolos de comunicación durante el viaje y docenas de otras cuestiones logísticas que de repente parecían urgentes. Chen respondió a cada pregunta con competencia profesional, pero María podía ver el estrés bajo su apariencia serena. Cuando concluyó la reunión informativa, el vestuario se convirtió en un caos controlado. Las mujeres se apresuraron a terminar de empacar, hacer llamadas telefónicas y ocuparse de los últimos detalles. Tareas administrativas. Lo fácil, la camaradería fue reemplazada temporalmente por una preparación individual concentrada. Aunque las ofertas de ayuda y el apoyo mutuo seguían fluyendo con naturalidad, María se encontró pensando en todos los momentos que la habían llevado hasta allí. Su nervioso primer día, la expectación ante la inspección del coronel Hawthorne, el triunfo de su exitoso ejercicio táctico y la paulatina construcción de confianza y amistad con estas mujeres extraordinarias. En menos de 24 horas, este capítulo de su carrera militar se cerraría y comenzaría uno completamente nuevo. Sara apareció a su lado, cargando su propia bolsa de despliegue y con una expresión de decidida emoción. «Bueno, ha llegado el momento», dijo con una sonrisa que no lograba ocultar del todo su nerviosismo. «Mañana nos convertimos en auténticas soldados, en lugar de simples mujeres en entrenamiento». «¿Alguna vez fuiste solo una mujer en entrenamiento?», preguntó María con genuina curiosidad. «Siempre me has parecido auténtica». «Es amable de tu parte decirlo, pero el despliegue es diferente. Es cuando todo lo que hemos aprendido se pone a prueba en condiciones reales, con consecuencias reales. Se acabaron las simulaciones, se acabaron los entrenamientos». Conforme avanzaba la noche, las mujeres comenzaron a reunirse en pequeños grupos para despedirse informalmente. Intercambiaron información de contacto, prometieron escribirse cartas y compartieron conversaciones emotivas sobre lo que su amistad había significado durante el tiempo que compartieron. Algunas se dirigían al mismo destino, mientras que otras serían destinadas a diferentes unidades y misiones. La última en salir del vestuario fue la cabo Jackson, quien había estado limpiando meticulosamente su espacio asignado mucho después de haber terminado de empacar. María se dio cuenta de que estaba haciendo lo mismo, prolongando su tiempo en ese lugar que se había vuelto tan significativo para ella. «Es difícil dejarlo ir, ¿verdad?», observó Jackson, sentándose junto a María en el banco donde habían compartido tantas conversaciones. «Esta habitación representa todo lo bueno del servicio militar», respondió María. «La amistad, el apoyo mutuo, la sensación de pertenecer a algo más grande que una misma. Me temo que nunca encontraré nada igual». Jackson sonrió con complicidad. «¿Sabes qué pienso? Creo que nos llevamos lo mejor de este lugar con nosotras. Los lazos que hemos construido, la confianza que hemos desarrollado, la forma en que hemos aprendido a apoyarnos mutuamente, eso no está ligado a un lugar físico. En eso nos hemos convertido como soldados y como personas». Mientras se preparaban para salir del vestuario por última vez, María echó un último vistazo al lugar. Mañana, otras mujeres ocuparían esos casilleros, tendrían sus propias conversaciones y forjarían sus propias amistades. Pero esa noche, ese vestuario era testigo de recuerdos de risas, desafíos compartidos, apoyo mutuo y la transformación de reclutas individuales en una unidad militar cohesionada. Al salir del vestuario, María sintió el peso de la transición sobre ella. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos entornos y nuevas pruebas para sus capacidades y carácter. Pero los afrontaría con la confianza y las habilidades desarrolladas durante su tiempo en Fort Harrison. Apoyada por amistades que la distancia y el peligro no podían debilitar, el despliegue pondría a prueba todo lo que habían aprendido y construido juntas. Pero mientras María miraba por última vez la puerta del vestuario cerrándose tras ella, se sintió preparada para lo que le deparara el futuro. Ya no era la recluta nerviosa que había llegado meses atrás, sino una soldado entrenada, preparada para servir a su país con honor, valentía y el apoyo inquebrantable de sus compañeras militares, quienes siempre formarían parte de ella. Su historia.